Yo pertenezco a la generación realmente oficial 77-81. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de avanzar un poco, reduciendo el número de semestres de la carrera, y pude hacer la carrera en 4 años. Entonces salí con la yo soy generación 77-81, sin embargo salí con la generación 76-80. Tuve compañeros que salieron en la 77-81 y tuve compañeros que salieron en la 76-80. Entonces tratamos de reducir ahí un poco el tiempo en cuanto a la formación académica de un servidor. Quiero comentarles que efectivamente, claro, hubo muchos profesores que marcaron mi vida profesional. De hecho, siendo yo de la Sierra Norte de Puebla, pues lo que uno espera al salir de la carrera es pues regresar a donde haces falta, al campo. Y grande fue mi sorpresa que, siendo yo de la provincia, pues me haya quedado aquí en la facultad. Yo siempre he dicho que han sido las oportunidades que me han dado. Y en mi vida, por supuesto, que hubo muchos profesores que marcaron mi trayectoria profesional. Uno de ellos, con el que inicié toda la parte de clínica y la reproducción en los bovinos, pues fue con el doctor Luis Jaramillo Bolaños, quien fuera jefe del departamento de rumiantes en su momento. Y por supuesto que él fue con el que empecé a andar de IBM, ¿no? De IBM a traer la cubeta, IBM a traer la soga, y levanta la cola y agarra la vaca y empieza a meterte ya en la parte técnica, ¿no? De empezar a colaborar con él en las cirugías, a colaborar con él en el área reproductiva, y poco a poquito me fue adentrando en la parte de desarrollo de habilidades y destrezas dentro de la actividad de la medicina veterinaria. Entonces, con él duré durante 3 años atendiendo ranchos, todos los que circundaban aquí en el Distrito Federal y en el Estado de México. Tiempo después él se fue de director de Garrapata al estado de Guerrero. Y bueno, pues yo me quedé aquí como de encargado del área de infecciosas de rumiantes y del establo. A la llegada del doctor Carlos Reza, que en paz descanse, con él empecé también a trabajar fuertemente. Ya él se hizo responsable del área de operativa del departamento de producción animal rumiantes en aquel entonces, y yo era su fiel colaborador en ese sentido. Entonces tuve una formación, yo diría que más que halagadora, con gente muy experimentada en las áreas. Tiempo después llega el doctor Enrique Sánchez Cruz, quien fuera director en jefe hasta la anterior administración, y yo diría que él también fue un agente importante en mi marcaje de mi vida profesional, porque él fue el que me dio por segunda ocasión unas horas más de ayudante de profesor en el departamento de rumiantes, y fue el que me facilitó a que pensara yo en hacer la maestría en el área de reproducción. En aquel entonces, me acuerdo muy bien que estábamos haciendo todos los trámites para irme a Davis, California, pero vino la devaluación del peso mexicano y tuve que decidir hacer la maestría finalmente aquí en la facultad, que no me arrepiento porque fue una maestría que me permitió consolidar más mis conocimientos, y fue gracias a los consejos del doctor Enrique Sánchez Cruz, quien me dio la oportunidad de aumentarme el número de horas de ayudante de profesor, y hubo en ese momento la oportunidad también de adquirir una beca. Entonces fue así como hice la maestría, con grandes profesores en el área de reproducción, quienes marcaron mi vida también: el doctor Marco Antonio Hidalgo, que a la fecha ya no es profesor de esta facultad, pero que fue con el que más aprendí reproducción, el doctor Javier Valencia, el doctor Galina, y por último mi mismo compañero de generación, el doctor Luis Argo Quintero, quien fuera también, el doctor Jorge Ávila, que fueron mis principales asesores de mi maestría, ¿no? Toda la parte práctica que yo realicé en cuanto al desarrollo experimental de mi tesis,
en la maestría fue sobre efecto del gen RH en vacas cebuinas superovuladas. Hablar de la transferencia de embriones en ganado cebú, en aquel entonces éramos los primeros que publicábamos mi tesis. Entonces, ¿qué puedo decir? Me formé con grandes maestros y eso me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente. Posteriormente, cuando ya estaba yo decidido a irme a mi estado, a ser útil a los productores, se vino la oportunidad de empezar a ver lo del doctorado. Y empecé a meter mis papeles, me iba a Lyon, Francia, ya aceptado por la universidad, y yo empecé a tomar cursos de francés. Había yo pasado el primer examen de francés y todavía me faltaban 2 meses para terminar el francés, cuando hubo la oportunidad, quien también me marcó la vida, el doctor José Manuel Berruecos Villalobos, quien, sin conocerme, el doctor Sánchez Cruz tuvo mucho que ver en que me propusiera para irme de director técnico a Martínez de la Torre, cuando se supone que 2 meses antes, estando yo en Martínez de la Torre, me estaba despidiendo de los amigos profesores académicos de allá, porque me iba a Francia a hacer el doctorado. 2 meses después regreso como director técnico allá. Obviamente propuesto por el doctor Sánchez Cruz y autorizado por el doctor José Manuel Berruecos, quienes me marcaron la vida. Porque a lo mejor alguien podrá decir, ¿por qué elegiste Martínez de la Torre o Tlapacoya en Veracruz a Francia, no? Pero fue todo un doctorado haber estado en Martínez de la Torre. Me tocó la época más hermosa del centro. En aquel entonces estaba en proyecto todo lo de transferencia de tecnología por la FAO en un convenio con la UNAM. Y fue un gran reto haber colaborado en el establecimiento de grupos de ganaderos de validación de transferencia, que hicimos 5 módulos en un convenio de parcería que al principio sonaba así un poquito como que sacado de onda, cómo la universidad iba a donar animales, no a donar, sino en un préstamo de parcería con productores de la región. Pues, pero fue un reto importantísimo, tan importantísimo que marcó la vida productiva de la ganadería nacional, porque a raíz de esos módulos demostrativos, junto con el INIFAP, el entonces doctor Román Ponce, Heriberto Román Ponce, que lo han considerado como el papá de la transferencia de tecnología, él en el INIFAP en Veracruz también había estado trabajando con algunos módulos en Tepecintla, Veracruz. Y entonces nosotros teníamos 5 módulos estratégicos en toda la zona aledaña al centro, en donde se hizo un estudio con gente experta de la FAO para poder discernir con qué productores podríamos nosotros seleccionar y que optaran toda la investigación que nosotros habíamos hecho en el centro, que los compañeros de los colegas que estaban trabajando en el centro habían desarrollado, y que estos pudieran ser transferidos con estos productores, con nuestras propias vacas y con sus vacas de ellos, ¿no? Entonces fue un reto importantísimo, de mucha capacitación a productores, de mucha capacitación a técnicos y por supuesto de mucha capacitación a nuestros propios académicos, que tuvieron todos de estar la oportunidad en ese momento al extranjero a irse a capacitar. Entonces fue un reto importantísimo. Yo te podría decir que no me arrepiento de no haberme ido a Francia, que el haber estado en el estado de Veracruz fue más que satisfactorio. Me llenaron muchas cosas que yo en la vida hubiera podido hacer, pero que gracias a todos los académicos y administrativos de ese centro tuvimos la oportunidad de que inclusive a raíz de eso y a raíz de lo que había hecho el INIFAP, el doctor Heriberto Román Ponce dio origen a los grupos GAVATS, grupos de ganaderos de validación de transferencia de tecnología, que se implementó en todo el país y que quiero comentarles qué desagradable es ver que esos grupos GAVATS hoy ya no existan, excepto en algunos estados como Guerrero, en donde todavía hace 3 años tuve la oportunidad de colaborar con ellos como asesor técnico de los grupos GAVATS, que hasta la fecha siguen siendo un ejemplo a seguir
el estado de Guerrero en términos de capacitación a productores. Entonces, pues como que mi vida ha rondado, ¿no? Gracias a eso, sigo pensando que nuestra universidad, nuestra facultad, sigue teniendo un carácter nacional por todo lo que se ha hecho. Y sin dudar alguna, también en la época del doctor Zarco, tuve la oportunidad de estar en la división del sistema de universidad abierta, donde me permitieron hacer una vinculación enorme con todos los colegios, con todas las asociaciones del interior de la República, que me permitió en ese entonces, yo podría decir, nos permitió al sistema de universidad abierta darle ese carácter nacional a nuestra facultad. ¿Por qué? Porque titulamos a poco más de 1,200 médicos veterinarios especialistas en bovinos, en cerdos y en aves. Y eso permitió realmente de darle a la facultad el carácter nacional que hoy tenemos. Entonces, creo en nuestra institución, creo en mi facultad y sin duda podemos hacer muchas cosas más en forma conjunta con todas las facultades, con todos los colegios y asociaciones que hoy rige la federación, en donde también fui presidente. Justamente siendo presidente, esto fue lo que me permitió poder colaborar con todos los colegios en que se especializaran, que hicieran una especialidad, que hasta la fecha sigue vigente. ¿Que tenemos que mejorar muchas cosas? Sí. ¿Que podemos hacer muchas cosas? Sí. ¿Que está en nuestras manos? También. Entonces no voy a dejar de seguir colaborando con el gremio veterinario. Yo siempre he dicho que mi compromiso siempre es el médico veterinario. Así que ahí voy a estar.